Yo cada vez que leo, yo no sé por qué, Mariana, yo también leo mucho y Pablo a veces veo que dice cosas muy machistas. De repente, como dices tú, ¿no? Tengo que irme a la historia de que en esa época, cómo eran las mujeres, no tenían tanta, ¿cómo es que? Tanta libertad, Sí, sí. ni habían Pero Pablo no era conquistado. machista. Pablo más bien dio el balance. Y ahorita que veamos esos versículos, vamos a mirarlos otra vez. Porque yo sé de lo que me estás hablando. Hay unos versículos muy específicos. Ahora, Priscila y Aquila. Priscila y Aquila. Dice, ¿dónde está esto? Esto está en Hechos 18, para que lo apunten, 24 al 26. Lo voy a leer. Y dice, Hechos, perdón. Hechos 24, Hechos 18, mi amor, del 24 al 26. 18. Sí. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino en el Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, estaba predicando. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, miren, cuando tú notas, primero esto es algo también muy de estudio bíblico, cuando ponen el primer nombre de una persona es porque esta persona es la autoridad. ¿Ok? Entonces cuando dice, pero cuando le oyeron, ¿por qué no dice Aquila y Priscila? Está diciendo Priscila y Aquila. Algunos dicen que son compañeros, algunos dicen que son esposos. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, Apolos era una persona elocuente, una persona que sabía la escritura, pero no conocía del Espíritu Santo, conocía del bautismo de Juan. Pero ella con Priscila y Aquila le expusieron y lo corrigieron. Ok, una mujer sí puede enseñar a un hombre. Ok, por eso estamos leyendo todos estos contextos. Por eso estamos leyendo estos contextos. Ahora, ya leímos Mariana, todo. Aquila era varón. Aquila era varón, mi amor. Pero saben que se han atrevido a decir que Junias no es Junia, sino Junio. Y lo han cambiado. Sí, o sea, es una cosa. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Ok, ahora nos vamos a ir a 1 Corintios, pero vamos a leerlo desde el 11. Desde el 11. Déjame, lo voy a poner en pantalla porque necesito, vamos a leer un poquito. No quiero que solo nos vayamos al... Esto es muy importante porque vamos a leer desde el 11. Le voy a enseñar algo, espérenme. ¿Ven ahí, no, mis niñas? ¿Ven ahí, no? Sí, Google. sí. Perfecto. Ok, Google. Ok, 1 Corintios. Ok, solamente recordémonos que estamos hablando. ¿Qué pasó con la iglesia de Corintios? Recuerden, así de rápido. ¿Te acuerdas qué pasa en la iglesia de Corintios? ¿Te acuerdan el video que vimos? ¿Te Sí, que acuerdas? después que Pablo se fue, empezaron a hacer cosas que no era de acuerdo con lo que ya Pablo había dicho, bueno, según la palabra, ¿no? Empezaron a Exactamente. tener orgías, empezaron a tener École. adulterios, empezaron todas esas cosas. Habían venido falsos maestros que no creían en la resurrección de los muertos. Ajá. Había incluso la resurrección de Cristo, creo que también fue. También de la comida, también de los sacrificados a los ídolos, también de los dones.
también de los dones, quién era mejor, quién era de Apolo, quién era de esto. O sea, era una iglesia que amaba a Dios, pero dentro de la iglesia comenzó a haber desorden. Los dones por aquí, por allá, quién era mejor, quién era más, quién era de tal líder y quién no. Entonces, yo soy de Aquila, yo soy de... Eso, yo soy de Aquila, yo soy de Pablo. Ahora miren esto. A partir del capítulo 7, Pablo va a empezar, acuérdate, pon en tu cabeza que esto es una carta. No es como, no lo estamos como lo estamos leyendo con números, por eso no existía. Eso vino a partir del siglo XIII, XV, por ahí. No existían los números. No existía el capítulo, no existía versículo, no existía título. Una carta de cabeza a los pies en un rollo. Pablo envía esta carta de saludo y de respuesta a las preguntas de los corintios por los problemas que estaban pasando ahí. ¿Ok? Ahora, ¿eso cómo tiene que ver conmigo? Pues yo tengo que tomar el ejemplo que está dando ahí para si me pasa a mí, pues yo también tengo que aplicar el consejo que dio Pablo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las traigo al 7? Porque aquí dice Pablo claramente, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ok, yo no voy a leer todo esto, pero quiero empezar con lo que está diciendo. En cuanto a las cosas que me escribiste, él está respondiendo las cosas que ellos le escribieron, ¿verdad? De los temas que ellos le escribieron. Déjame un segundito. Ok, entonces ahora me voy a pasar al 11. Espérenme esto, ya. 1 Corintios 11. Acá está hablando, sigue hablando de la gloria. Acuérdate, todos los temas están hablando aquí. Él está hablando. Ahora vamos a ver el atavio de las mujeres. Vamos a empezar, desde aquí vamos a empezar. Entonces, y dice, lo voy a hacer rápido, ¿ya? Pero atentas, ¿ya? Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, él antes de salir ya había dejado instrucciones. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, miren esto, con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, o sea, avergüenza. Si el varón no se puede cubrir, es lo que está diciendo, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza sin cubrirse, afrenta su cabeza, o sea, vergüenza es delante de Dios. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Punto hasta ahí. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, coma. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Punto. Está fuerte, ¿verdad? 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. O sea, está hablando de los seres espirituales, que lo están nombrando. Pero en el Señor, miren el 11, por favor. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Parémonos un poquito. Acá hay una contradicción. Que he hecho una retajila de cosas en contra de la Ya, mujer. yo quiero que ustedes me digan hasta el 11, no lean más allá, solamente hasta el 11. ¿Qué están mirando aquí? Así, en el nombre de Jesús, que Dios nos dé esa revelación. En el nombre de Jesús, Mariana. En esa época no había quimioterapia, porque imagínate, cuando uno se le rapa el pelo y todo, entonces uno no es digna del Señor. Exactamente. Imagínate. Pero ¿sabes qué pasa? Que dentro de esta iglesia, amadas, en esta ciudad, en esta iglesia, estaba la cultura griega, porque la cultura griega ha sido una influencia, y hasta el día de hoy es una influencia. De ellos vienen muchas costumbres, muchas cosas.
pero habían mujeres sacerdotisas, no cristianas, que adoraban a los demonios y adoraban a su diosa de la fertilidad, Afrodita. Y esas mujeres sacerdotisas eran prostitutas. Y esas prostitutas o se rapaban o se cortaban el pelo, porque esa era la mujer, no tenían el pelo largo, a diferencia de las otras mujeres las culturalmente. Para identificarse, entonces. Claro, pero estas mujeres, muchas de estas mujeres vinieron a Cristo. Y lo que les estoy contando ya es una parte histórica, no está en la Biblia. Pero estamos hablando de los tiempos de Jesús. Yeah. Y esos estudios son hechos por eruditos, hechos por teólogos, ¿me entiendes? Entonces, estas mujeres venían, se convirtieron y ellas tenían que ponerse una, yo le digo capa, pero siempre tengo que corregirme, es un manto, Sí. como le quieran llamar, no sé cómo le llaman. Un velo. Un velo, no quiero ofender a nadie, es un velo. Y este velo era para que no las confundan, claro, porque estaban con el pelo corto. Entonces, de cierta forma, se mandó o se propuso que en esta iglesia específicamente, no sé si hubo otra iglesia más, pero yo estoy hablando de esta iglesia, tenía que ponerse ese manto. ¿Por qué? Porque los hombres no confundan que era una prostituta. Te estoy hablando de la manera histórica, qué es lo que sucedía históricamente en la iglesia del siglo I. Entonces yo tengo que entender, cuando leo esta palabra, por eso tengo que entender la parte de la cultura, qué pasó en ese tiempo, quiénes eran las sacerdotisas y qué pasó cuando se convirtieron al Señor. Ahora yo puedo entender este versículo. Pero mira lo que dice el 11, porque aquí Pablo parece que está dándole duro, pero el 11 él está poniendo un equilibrio. Solo que esta palabra, si yo lo leo, pum, así de porrazo, y no me detengo a mirar cada versículo que está diciendo, no voy a poderme darme cuenta que Pablo aquí está respondiendo. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, él le da. También el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Da el equilibrio. Ni uno es más que el otro. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad, ahora le dice, juzgad vosotros mismos. Yo pongo así la intensidad. Porque está hablando del tema, que si la mujer, que si se pone, que si esto, que si el otro. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Porque esa es la pregunta que están haciendo. Bueno, la natural. Menos mal que no seguimos en ese tiempo. Gracias a Dios. Claro, que tenemos libertad ahora. Así es. No, pero hay muchas iglesias todavía, Glorita, que exigen que la mujer se ponga un velo, por lo menos allá donde yo, hay una muchacha que cuidaba a mi mamá, ella ya tenía que ir con su, ¿cómo es que? Con su cabeza cubierta cuando iba a la iglesia. Era cristiana, porque si no, no le permitían entrar. No, sí, claro, pero digo, porque ahí tenían que estar cubiertas, tenían que estar de una manera específica. Ahora hay libertad, si tú quieres estás con el pelo corto, largo, rapada, sin que tengas quimioterapia ni nada, las muchachas se rapan, se pintan, se hacen, pero hay libertad de que sea como sea, pueden buscar al Señor, pueden entrar a una iglesia y no van a ser despreciadas o esto, no, usted no entre. Mira, si una mujer, alguien me preguntó hace unos días, pero si yo, y porque creen esto, si yo tuviera el manto, ¿tú me aceptarías? Yo le digo, pero claro, yo no tendría nada que hacer. Si te quieres poner un manto, una cola, si adoras a Dios, adora a Dios como quieras. Exacto. Porque si en tu corazón, si en tu conciencia te tienes que cubrir para entrar a la presencia de Dios, go ahead, pero no lo enseñes como doctrina. Claro. No lo enseñes que todas nosotras tenemos que hacerlo, ni usar pantalones. No.
Me estás poniendo un yugo que no quiero y que no es bíblico. ¿Sí me Exacto, entiendes? porque hay iglesias ahora, no sé de qué denominación son, que les exigen prácticamente a las mujeres ir con falda, Claro, claro. no con pantalón. Y aquí me pasó algo gracioso que yo creo que te lo conté, Marianita, hace tiempo. Yo me congregaba en otra iglesia y en el verano me gustaba ponerme sombrero. Y una vez una hermanita de Ujier agarró y me dijo, hermanita, no puede entrar con el sombrero, sáqueselo. Entonces yo entre mí dije, será por reverencia, ¿no? Pero me quedé así, ¿no? Claro. Y después le pregunté a la esposa del pastor y agarré y me dijo, mira, si tú te sientes bien con el sombrero y vienes a la iglesia, a mí no me importa que vengas con sombrero, sin sombrero o con lo que sea. Ven a la iglesia porque tú vienes a escuchar la palabra. Así No es. vienes que por el sombrero o sin el sombrero. Ay, Así es. ¿no? Está muy bien, muy buena respuesta de la pastora. Y yo sé que la pastora Carmina Sí, es una maestra de la palabra y bien respetada. Ok, entonces, dígame si está claro hasta aquí. ¿Estamos bien, verdad, sí. chicas? Sí, sí, estamos Entonces bien. dice, Mariana, lo que sí es que, por ejemplo, una persona, ¿verdad? Que está eh, teniendo la Biblia como una guía para, no es, no es que vaya a la iglesia mucho y tal, qué sé yo, pero va a empezar a leer la Biblia. O sea, imagínate, para entender la palabra tiene que tener un conocimiento de todo lo que es la parte histórica, de la parte cultural, social, todo eso. Entonces, este, la palabra la va a tomar como la estoy tomando yo en ese sentido, de que, claro, oye, pero sí era machista, Pablo, porque claro, está diciendo unas claro, cosas, ¿entiendes? Claro. Entonces, claro. como que para tú entender la Biblia, no sé, o sea, tienes que tener demasiados estudios para tú entenderla. Bueno, y para eso estamos nosotros también aprendiendo, para que nosotros podamos conducir a las personas a estas verdades, ¿no? A estas verdades de Dios. Ahora, Claro. voy a terminar de leer lo que está hablando. Desde el 11, después que todo lo que Pablo dijo y todo, porque eso es la parte que se está profesando ahí, eso es lo que se hace ahí. Ahora, el 11, nuevamente ya lo leímos, pero pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, nos pone igual. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Para mí que esta fue la pregunta que le hicieron. La naturaleza misma, dice el 14, nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Preguntas. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, están siendo contenciosos con este tema, está diciendo, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Punto. Ya está. Ok, Ana, luego Pablo, sí, otra pregunta. Cuando dice aquí, no nos enseña al varón que es deshonroso dejar crecer el cabello. Y Cristo no tenía el cabello largo, probablemente sí, supuestamente. pero es una pregunta que está haciendo él, Sí. porque los hombres no tenían el cabello No, corto, eso es muy cierto, tenían todo el claro. contrario. Pero, No, Marianita, es lo que supuestamente nos pintan a nosotros, pero en realidad no sabemos no si, sabemos, si tenía el sí, pelo largo, corto, negro, blanco, pero azul. ¿sabes por qué se guía, mi amor? Creo que Ujú. por los dibujos o los retratos que ellos hacían en esos, o sea, pueden ser dibujos, pueden ser muchas cosas Oh, ya, que se asume, puede ser, puede ser. Ajá. ya. Ahora,
De aquí Pablo habla de los abusos de la cena del Señor, que también había problemas. Era una iglesia muy problemática, ya estamos mirando. Y la cena, tomar indignamente la cena del Señor tampoco, ¿no? Que es malo, que Pablo dice, cuidado, cuidado que hasta pueden morirse si toman la cena indignamente del Señor. Ujú. Ok, ahora vamos a ir al capítulo 12, y solamente para que vean que el capítulo 12 es el capítulo que ya hemos requete leído y he leído, donde habla de los dones. Nuevamente Pablo está exhortándolo de los dones espirituales, está hablando de los dones, y en el versículo 31, miren lo que dice aquí. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, le dice a los corintios. ¿El camino más excelente cuál es? El amor. Entonces aquí es donde Pablo habla, acuérdense que es toda una carta continua. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, Pablo está hablando, pueden tener corintios, pueden tener todos los dones, pueden tener la profecía, pueden tener la fe, pero si no tienen amor, eres un metal que resuena. Y entonces el versículo último de este 13 es, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, peor, el mayor, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora vamos al 14. Totalmente Acá de acuerdo. entramos al otro bache de contradicción. 14. Seguid el amor, sigue hablando Pablo, y procura los dones espirituales, pero sobre todo todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí encontramos el pasaje para que es la profecía. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, ¿qué dice? Todos, ¿verdad? Habláis en lengua. Todos. ¿Dice hombres nomás? No, ¿Mujeres? todos. Cuando habla de los dones, solo las mujeres tendrán el don de ciencia y sabiduría, solo las mujeres tendrán el ministerio apostólico, profético, ¿no? Hay muchas profetas. Y aquellos que dicen que no existen los apóstoles y los profetas, entonces no existiría tampoco el evangelista, el maestro y el pastor. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si yo hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no se dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Había un problema, estamos mirando, porque hablaréis al aire. Estamos mirando que había un problema de que todos profetizaban, que había un desorden, que las lenguas, que todos hablaban, que aquí, que allá. Este es el problema que había. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, serán como extranjero para aquel que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando, Gloria? A la A la iglesia. iglesia, a la iglesia. La iglesia, ¿quiénes la conforman? Hombres Nosotros, y hombres y mujeres. mujeres. Y cuando dice todos pueden hablar, todos hablan en lengua, todos pueden profetizar. Ok. Todos, claro, Lo estoy hombres y repitiendo mujeres. porque vamos a llegar a un versículo que está candente. Ya, Entonces, Marianita, acá hay una pregunta, algo que sí, aquí está diciendo que hombres y mujeres, pues claro, obviamente, todos. Ajá. todos, que el Señor les dé el don de lenguas, pueden, Sí. pero en esa confusión que hay, porque obviamente cuando estás hablando en lenguas, estás hablando
cosas que el otro no entiende. Y hay un versículo que dice que si no, Acá está. ya. Entonces, preferible es callarlo. La persona que ya está hablando en lengua ya tiene que saber que si ya vas a tener la interpretación, háblalo, no importa, háblalo. 2 o 3, acá abajo lo dice, pero No, da pero la interpretación a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? ya, Si claro, eso es porque para ti, si no tienes la interpretación, dice, eso es para ti, porque no va a ni siquiera a ti, tú lo vas a entender, pero te edifica a ti. La lengua espiritual te edifica a ti, aunque tú no lo entiendas. ya, bueno, porque, bueno, es algo que yo siempre estoy Ajá. como queriendo entender eso, porque allá en mi país he ido yo a mi iglesia donde yo me congregaba, he ido a otros sitios y no sé si yo seré muy esto, pero yo escucho que repiten como decir lo mismo. Hay una palabrita, hay una como palabra, como esto de que cuando hablan en lenguas, en todo sitio lo escucho, rábano no sé qué tantito, y esto, entonces yo no sé, bueno, no sé, no sé, no quiero, yo digo, Señor, perdóname, pero a veces me parece que fuera cualquier cosa, ¿no? Porque Mariana, porque no lo Mariana, ve, entiendes. una cosa que, como dice, yo no sé, pienso que ahorita me acaba de caer la locha o el 20, como dicen, que si esta es la carta, ¿verdad? Que Pablo está escribiendo para los de la iglesia de Corintios, como había tanto desorden, yo me imagino que había muchas personas que decían que hablaban en lengua, ¿no? Era como para O la profetizaban. competencia o X. Pero Pablo dice, si esa lengua que tú estás hablando o esa palabra que tú estás hablando no la entiende nadie, esa palabra no viene de Dios. Claro. Esa palabra no viene de Dios, porque si Dios va a dar un mensaje, ¿para qué lo va a dar en lengua que no lo entiendan? Si Dios va a dar un mensaje, se supone que lo va a dar para que la gente lo entienda. Entonces, yo me imagino que ahí en esa bendita competencia de unos y otros, y quién es más y quién es menos, empezaban a decir, como dice Glorita, de repente palabras, para decir que ellos hablaban en lengua, pero en realidad no estaban hablando. Entonces, yo Puede ser, me imagino puede ser Pablo que haya dice, sucedido eso también, sí, pero porque Pablo dice, bueno, perdón, Mariana, sí, si lo que tú estás hablando no es para la iglesia, no es para la gente, cállate la boca y agárralo para ti, que para él tampoco le va a servir, porque si no sabe qué le están diciendo, yo me imagino que él Exacto. dice, es como para no entrar en una contienda de decir, sí, háganle caso o no háganle caso. Yo pienso que Pablo ahí actuó salomónicamente y dijo, si esa lengua que tú estás hablando te la dio Dios para ti, bueno, no la digas, agárrela para ti, porque no le va a servir a la iglesia. Algo sí, así, ¿no, Mariana? sí, En, exactamente. en Recordemos que una hay parte, lenguas de idioma, lengua significa idiomas, pero hay claro, lenguas de idiomas que Dios puede dotar a alguien con idiomas, pero también hay lenguas espirituales, ¿verdad? Las espirituales son las lenguas angelicales, que sí son verdaderas, pero no todos tienen la interpretación. la Cuando interpretación. no tienen la interpretación, dice, calla, déjalo para ti. Tú puedes hablar en lengua, no tienes que hablarlo fuerte, tienes que hablarlo para ti. Y pídele, dice, mientras estás hablando, pide la interpretación a Dios para que tú sepas qué está diciendo el Espíritu. ¿Ok? Claro, porque sí, Correcto. Marianita, yo escuché que, por ejemplo, bueno, no sé si será algo que está escrito en la palabra, pero dice que cuando se hizo ese desorden que uno hablaba, esto y el otro hablaba, bueno, dicen que ahí fue repartido los idiomas. Ya, pero ese es en Hechos 2. Ya. No, pero es algo de que, Ese porque es uno. ahora, claro, porque ahora mismo que nosotros estamos aquí, se habla inglés, francés, y el idioma que sea. Pero si no te va a entender otra Claro, persona, claro.
Correcto, tienes que buscar Claro. un intérprete, ¿no? Claro, correcto. pero hablar en lenguas, aún en tus oraciones, es claro. maravilloso, porque recuerdan que es uno de los dones del Espíritu Santo, Exacto. el don de lenguas angelical, ¿sí? Ahora, sí, escuchamos ese parecido a esas lenguas, pero pues es lo que viene, ¿sí? No, sí, Marianita, pero creo que no sé, porque no me quedo, como decir, discúlpame, satisfecha con eso. Porque, por ejemplo, si yo escucho, Ajá, que lo tengo grabado, lo he escuchado en Perú, lo escucho acá y esto, ¿no? Algo como no sé cuánto. Entonces yo quisiera, bueno, yo le pido al Señor que me haga entender, o que la persona que está diciendo eso tenga la amabilidad de decir qué es lo que está diciendo. bueno, si no, escúchame, hija, si tenemos la interpretación te lo podemos decir, si no, no. Ok, Sí, por eso tiene que haber un intérprete. Por eso, si vas a hablar en lenguas y si no tienes la interpretación, habla para ti. Pero si tú vienes, sabes que va a venir una profecía, una interpretación, lo puedes hablar y lo puedes decir. O ya. si otra persona también puede tener la interpretación, lo puede interpretar qué está diciendo esa persona de lo que tú estás hablando. Okay. Muchas veces pasa que cuando uno habla en lenguas, luego viene la profecía. Esa es la interpretación de esa lengua. Ya. Ok, entonces, Okay. sí, y como dice mi Glorita, cuando Dios, por ejemplo, repartió las lenguas allí en el aposento alto a la iglesia, Él repartió las lenguas, fueron los idiomas. Esas no fueron las lenguas angelicales. Ya. Después vino los dones, ¿ya? Ok, está bien. Entonces, pero si yo ignoro el valor de las palabras, será como extranjero para que el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. ¿Estás hablando en lengua extraña? Pide interpretación. No estoy hablando de lengua e idioma, del idioma que conocemos. Ya. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero mi espíritu sí está orando. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que estás diciendo, lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, él hablaba mucho en lenguas, pero él prefería, como no tenía esa interpretación, él prefería hablar en las palabras naturales. Hermanos, no seáis como niños, está hablándole, porque aquí hay un problema, recordemos que acá hay un problema de lo que es la lengua, lo que es las lenguas espirituales, lo que es la profecía, y está diciendo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entran al lugar algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, pero por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Está hablando de las reuniones que ellos tienen. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua y tiene revelación, tiene interpretación, lo que tiene que haber en una reunión. Hágase todo para edificación. Si habla alguno
en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Está poniendo orden. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Acá está clarísimo la instrucción. Claro, claro. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y lo demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. O sea, no quiere decir, tengo una profecía, tengo que darla ahorita. No, tranquilo. Si está hablando uno, espérese en orden. No hay competencia. Ok, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, hasta aquí, chicas. ¿Qué opinan de este versículo 33? Bueno, no qué opinan, ¿qué ven? Después de todo lo que está hablando Pablo, Sí. y de este versículo 34 y Está, 35. Este versículo 34 y 35 es en los versículos que se basan los pensadores, algunos pensadores, algunos grupos, teólogos, no todos, porque hay otros eruditos que van también al contexto y refutan completamente lo que ellos dicen, que por estos dos versículos, que la mujer se calle, no puede ser pastora. Este es el versículo por el cual lo dice. No puede ser pastora, no puede predicar en la iglesia y no puede enseñar a los hombres. No puede ser maestra de hombres. Entonces, pero sí pueden enseñarle a los niños y a las niñas, pero los niños hombres, no grandes, niños chiquitos, sí pueden evangelizar en la calle. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Marianita, yo en base a esto, que muchas personas como tú dices, te leen esto de que es que uno tiene que estar callada, que la mujer no puede predicar. Y aquí dice en el versículo, dice que si queremos aprender algo, supuestamente, bueno, en ese tiempo, que le preguntemos en la casa al esposo. Pero yo lo pongo a este tiempo. Si yo voy a la iglesia y el esposo no, ¿qué puedo preguntarle? No aplica nada. ¿No? ¿Qué cosa me va, me va a decir? Al contrario, voy a salir más confundida que él. Pero ahora mira el 36. Mira el versículo Sí. 36, lo que está diciendo. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Se lo está diciendo a los hombres. ¿O solo a vosotros ha llegado? Porque esto está hablando los ancianos, están hablando la gente de la iglesia. Exactamente. Entonces le está preguntando, nuevamente Pablo le pregunta, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de... Claro, vamos a la cultura, cállese la mujer, no has estudiado, usted tiene que ir a la casa, como siempre el varón es el que le enseña, todo eso, pero también tenemos que entrar al contexto que acuérdense de la iglesia, que habían en la iglesia mujeres ostentosas, mujeres que se estaban levantando a enseñar y probablemente escuchando doctrina que no era, ¿verdad? O entrando al problema de la lengua, problema de la profecía, y tal vez, claro, entonces hay un problema grande, las mujeres se estaban levantando. Pero la pregunta del 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿A quién se lo está diciendo? Al que le está escribiendo la carta, a los que le. ¿O solo a vosotros ha llegado? Es una pregunta que le está haciendo Pablo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas que el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, ¿por qué entra aquí la mujer? ¿Cómo, cuándo? ¿Qué pasó? ¿Sí me entienden? ¿Cómo están Mariana, una mirando? Yo quiero pregunta. escucharlas. ¿Cómo están mirando? Deme un minuto, por favor. Pero ¿cómo Sí, están mirando
este versículo. Vayan hablando que yo las estoy escuchando. Ya. Prácticamente les está diciendo de que no tienen ni por qué confundirse, porque estoy siendo bien claro de lo que les estoy respondiendo, ¿no? Conforme a lo que dice aquí, ¿no? Ajá, yo lo que digo es que ahí está, si él está escribiendo eso, ¿verdad? Y Está como dijo respondiendo, Mariana, ¿no? eso fue vamos a decir, unas cartas completas. Y luego fue que la separaron en los versículos. Pero aquí dice, como en todas las iglesias, o sea, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Uh-huh. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen. Aquí está diciendo, como en todas las iglesias de los santos. En todas. No nada más en Corintios, se está refiriendo a todas las iglesias. Sí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. O sea que ahí ya se dijo que las mujeres no hablaban en las congregaciones ni en nada de eso. Claro, pero acuérdate que esto está escrito y todo cuando han estado bajo la ley. No. Ya esto es después que Después de la ley. La Biblia se escribió después de Cristo. O sea, la Biblia se escribió después de Cristo, como 200 años después de Cristo, creo, si no estoy mal. O sea, Me que estás ya hablando ellos de... tenían el antes y el después, ¿no, Mariana? Bella, ¿estás hablando que la Biblia entera se escribió después de Cristo? La Biblia se recopiló, porque de escrita, ella estaba escrita. Ya, el Antiguo Testamento se terminó de escribir 4 siglos antes de Cristo. Se recopiló todo, ya estaba escrito. Y Claro, el Nuevo Testamento se escribió en todo el siglo I, en el mismo siglo I que estuvo Cristo. De Cristo para adelante, o sea, después de 20 años será, comenzaron a escribir la Biblia hasta el año 100. Ya fue escrito. Ahora, estas cartas eran cartas que las pasaban por iglesias y las leían. No todos podían leer, recuerden. Esto iba dirigido a los ancianos de la iglesia, a los que leían, a los líderes. Los Exacto, líderes pero, leían públicamente. Marianita, pero yo me imagino que ninguna mujer la leyó. Eso se basa a la ley, no ahora en la gracia. ¿O sí? No sé. Lo que pasa que recuerden que ellos están en la iglesia, pero todavía ellos tienen costumbres de ellos. Ya. Recuerden que la mujer estamos en un contexto, por eso hemos leído el contexto histórico, de que la mujer callaba, que la mujer no opinaba, que la mujer enseñaba a sus hijos en su casa, no iba a la escuela, pero ahora también hemos leído que dentro de este tiempo, es imposible que Pablo esté diciendo que la mujer no puede pastorear, es algo ilógico, absurdo, porque arriba en este mismo capítulo está diciendo, todos pueden profetizar, todos pueden hablar en lenguas, no hay excepción. Es ilógico. Ahora. ¿Y cómo se explica eso, Mariana? Que haya unas cosas lógicas y después, para mí son contradicciones. Parece, porque esta palabra que está diciendo Pablo, el 34 y 35, claro, como en todas las iglesias de los santos, él está hablando lo que ellos creen, lo que los hombres que están escribiendo esto creen, lo que las iglesias se ha cimentado esto, porque es parte de su cultura, es parte de que la mujer se calle, que no, eso es parte, pero Dios estaba levantando mujer, Dios ya tenía apóstoles aquí, apóstolas. Ahora, por eso que dice el 36 es clave. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Le voy a leer un comentario aquí del libro que les dije. Marianita, de cierto modo veo que lo que dice Belkis
yo también se me hace una confusión, porque se dice supuestamente que la mujer no puede, pero también escuché que, por ejemplo, ya ahorita, Ajá, dejemos de lado un ratito esto. Ahorita hay más mujeres predicadoras que hombres. ¿Pero por qué? Escuché que decía de que porque los hombres no quieren. no, Los hombres no lo quieren hacer. Entonces, es la mujer la que se ha levantado a, a predicar. Y bien, si lo hacen, si lo hacen bien, esto, ¿no? Porque ahora, es predicador o predicadora, pastor o pastora. Pero ya, lo que hace últimamente, que reverendos, que apóstoles, pero, ¿por, ajá. ¿por qué se les va a decir apóstoles si no estamos en esa época? O a ver, sácame de esa confusión, porque no sé. Ok, vamos a ir por partes, partes y cucharadas, partes y cucharadas. Ok, sí, por este versículo, nuevamente por estos versículos, Sí, hay mucha. han definido que las mujeres no pueden predicar. O sea, prácticamente las amordazan. No se puede predicar. Y sí, mucha gente respetada y todo, pero también hay mucha gente respetada y erudita, ¿verdad? Que tiene un muy buen material, un buen contexto, un buen respaldo, una muy buena explicación. Ahora tenemos que ver también las traducciones, ¿ok? Porque esto no estamos leyendo en el original, estamos leyendo en español, ¿ok? Oh, claro, porque el original es Entonces, en. por ejemplo, en 2 Timoteo 1:2, habla que la mujer también calle, pero Pablo está hablando que la mujer calle, del problema de la mujer otra vez, y que así como la mujer, así como Eva fue engañada, miren, la mujer, y por eso entonces la mujer engendrando hijos será salva. Pero eso va en contra de lo que él mismo, de su teología de él. Pero eso también tiene una respuesta. No, Pablo no está queriendo decir, las mujeres ahora tenemos que parir hijos para ser salvas. Eso es ilógico. Eso no es bíblico. Él está hablando lo que los hombres mismos están diciendo por la cultura. Porque Eva fue engañada, ciertamente. Estas mujeres que también estaban siendo engañadas, porque allá está hablando ahora el tema de ella, de Timoteo, son los falsos profetas, falsos maestros, perdón. Y esos falsos maestros estaban trayendo doctrina falsa, adulterada. Y las mujeres estaban enseñando esa doctrina y con eso engañan. Pero no está hablando de que la mujer tiene, porque si lo leemos literal, hermanas, ahora hay una palabra ahí que se dice. ¿Cuál es ese versículo, Mariana? Disculpa. 2 Timoteo 1:2. Ahorita lo vamos a mirar. Bueno, no sé si ya ahorita porque ya son 11:29. Sí, yo también ya tengo. Marianita. Por favor, solamente regáleme 10 minutos porque no quiero Ya. que nos quedemos con esto así. 10 minutos nada más. Perfecto, ok. En ese versículo hay una palabra en griego que se dice que es epitrepo, que lo tengo aquí, ahorita se los voy a enseñar. Es epitrepo y esa palabra habla de un presente. Pablo nos está diciendo, las mujeres nunca pueden profetizar. Las mujeres nunca pueden hablar. No, él está hablando al problema, en ese caso de Timoteo, a la iglesia de Éfeso. Es un problema En puntual, ese entonces. claro, pero de esa iglesia, del problema que estaba sucediendo. Ahora, esos contextos los agarran y ¿qué han hecho? Han amordazado, pero gracias a Dios que Dios no ha permitido eso. Ahora, algo que quiero decir antes de terminar, por favor, 10 Ahora minutos, sí, decir, ya. no hablen nada, déjenme hablar rapidito, por favor, perdónenme un ratito porque no quiero que No, nos sí, quedemos. sí. Voy a hablar 5 o 6 minutos y ustedes cualquier pregunta me dicen. Yo no he escuchado
varias veces de mujeres mismas, lo que acaba de decir Gloria, y claro, a mí en algún momento me reconfortaba, sí es cierto, si los hombres no se levantan las mujeres. Pero eso es decir, Dios nos usa como un plato de segunda mesa, o nos usa como el plan B porque el hombre falló. No, señoritas, no. El diseño de Dios desde la creación del mundo es que la mujer también tiene autoridad, que también tiene un plan para ella, que también pensó en ser un apóstol, en ser un profeta, en ser una maestra, en ser un evangelista o tener los dones. Porque Dios, Jesús, piensa en esto, por favor. Jesús no murió por los hombres nomás. Murió por mí, murió por ti. Entonces, si yo me voy a Timoteo y estoy leyéndolo literalmente, sin respetar el contexto, ni la parte cultural, ni la parte del problema en ese momento, estoy yéndome literalmente, me voy a confundir. Porque voy a decir, tengo que tener hijos para ser salva. Él no se puede, Pablo no es machista y él puso muy bien los balances de los hombres y las mujeres, porque aquí los hombres tenían muchos problemas de machismo. Los hombres eran los que tenían. Imagínate con tanto tiempo, los hombres, los que hablaban, los hombres que dirigían, pero estoy hablando en la parte espiritual, en la parte de las sinagogas, y después ver a las mujeres profetizar y ver a las mujeres ser usadas. ¿Por qué Pablo le dice, mira, te recomiendo, ¿cuál fue el Febes o Junia? Te la recomiendo, y es apóstol, es como nosotros. Mira la diaconisa. O sea, estamos mujeres en autoridad, y Pablo va a decir que se calle. No, es algo contra, no puede ser. Acá hay algo en el texto que yo, por eso que tengo que mirarlo con lupa y decir, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Por qué Pablo menciona de todo esto que está diciendo? ¿Por qué mete a la mujer? Porque estaban habiendo problemas que las mujeres también estaban haciendo desorden, bla, 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 bla. ¿Y qué estaban haciendo? Vayan y pregunten a sus maridos. Esa es una teoría. La otra, que es la que yo me abrazo, es que él solo está hablando y repitiendo lo que dice la misma iglesia como pregunta, porque él dice así, como en todas las iglesias. Lo mismo dijo en 1 Corintios 7, algo por ahí pareció que leyó mi amada Belkis. Nuevamente, Pablo habla, sí, claro, no está diciendo, sí, ustedes han dicho esto, no está diciendo eso. Está hablando toda una oración, pero abajo nos choca y nos dice, ¿de dónde saca Pablo esta pregunta? ¿Qué tiene que ver esta pregunta con eso? Entonces yo lo entiendo, como muchos lo entienden, que en el 36 está diciendo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Como dice, ¿solo tú tienes derecho a profetizar? ¿Solo tú tienes derecho a hablar en lenguas? ¿O solo a vosotros ha llegado? No. Entonces, hermanitas, las dejo con esta, sí, ¿Qué Marianita, más me preguntaste? ¿Algo más me preguntaste, Gloria? no. Entonces, bueno, ya se me está ¿Aclarando? despejando, porque todo esto, donde justamente hay esa confusión de que si la mujer, que si no, es la respuesta a la carta que le escribieron. Claro. Entonces, ya pues, Claro. él como tú dices, no podemos querer agarrar solamente un versículo y apoderarnos de ese versículo. No, tenemos que leer toda la carta. Ahora, les di también 2 Timoteo, acá está, 11:12, perdón, no es 1:2, 11:12, léanlo para la próxima semana. Y quiero que miren esto. Ahí va a decir Pablo, no permito, ojo, este es bien fuerte, que la mujer enseñe al hombre. Pero esta palabra, permito, está en presente, en ese momento, epitrepo significa. Ahora, esto no es una palabra plural, sino es solo singular, y se está refiriendo a que, nuevamente, ahora el caso de Éfeso, que lo habla en Timoteo, es Timoteo, pastor de esta iglesia, él está cuidando a la iglesia, y Pablo le está diciendo los consejos que tiene que hacer ahí, porque ha habido una revolución de falsos maestros, falsas, ya vamos a leerlo en la otra semana, y entonces dice, no permito, o sea, aquí, no estoy diciendo, no permitiré en todas las iglesias
No está diciendo eso, está hablándolo muy, muy claro y puntual. Epitrepo es la palabra, para que lo recuerde. Ahora, nos vamos a quedar aquí. Ha sido una, muy edificante, espero también para ustedes, No, que no sí, me las sí. haya confundido, que esté claro. Pero como siempre hay muchas respuestas, porque perdón, muchas preguntas, porque yo puedo de repente interpretarlo a mi manera y otra persona a su manera, y entonces ahí es que viene la confusión, pienso yo. Pero ahí es que hacemos eisegesis. ¿Cómo yo hago para hacerlo a la manera de Dios? Me tengo que ir a la parte, tengo que estudiar qué estaba pasando en esas iglesias, en la Sí. historia. Tengo Ujú. que estudiar, por ejemplo, Josefo fue un hombre muy respetado en sus tiempos, creo que fue judío, si no mal recuerdo, y parte de todo lo que conocemos de las iglesias lo conocemos por él. Fue un erudito, bueno, fue un hombre, fue un hombre que escribió de Jesús, escribió de los apóstoles, y muchas de las cosas que nosotros sabemos hoy y tenemos esa rica información es por los escritos. Entonces tenemos que Mariana. entender, sí, mi amor. Sí, no, sigue, disculpa. Entonces tenemos que Tenemos- comprender, si yo voy a meterme a la carta de los Corintios, yo tengo que entender qué está pasando en Corinto. ¿Qué Ujú. pasaba en Corinto? ¿Quién fue Corinto? ¿Qué tipo de congregación era? Claro. Entonces, no era algo que te tenía que hacer con todo, era algo que estaba respondiéndole a los hombres machistas que no querían, ¿verdad? Que las mujeres, por ejemplo, tuvieran privilegios como ellos. Porque también, ojo, no solamente eso, también en los estudios es que las mujeres, de aquellas mujeres, dice que eran muy ostentosas y entonces se sobreponían sobre el varón. Entonces, ambas cosas eran desarreglos de ambos. Pero terminamos con el versículo de Gálatas 3:28. Ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay mujer. ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. Y Pablo no se va a contradecir. Si ese texto está ahí, es porque yo tengo que detenerme y decir, bueno, ¿qué tengo que investigar aquí? Entonces, tengamos cuidado de hacer eisegesis y hagamos una exegesis respetando todas las herramientas que yo debo usar para descubrir lo que el texto me quiere decir a mí. La Biblia no se puede interpretar conforme yo creo y yo quiero o yo pienso o yo siento. La Biblia recuerda algo bien. La Biblia se interpreta sola. Por eso tengo que irme adentro y usar herramientas, oración primero, y usar herramientas para comprender lo que el texto me está diciendo. Tal vez hay una palabra griega que tengo que descubrir qué significa, tal vez tiene otro significado. De hecho, escuché a un erudito hispano que es buenísimo, que él decía que la palabra en el 2 Timoteo no solamente hablaba de las mujeres, que originalmente fue escrito las mujeres y los hombres. Pero en ese tiempo, los que transcribían, ahora esos son teorías, ¿no? Los estudiosos de la historia. Pero esto sí es verdad. Los que empezaban los piadosos, los que empezaban a escribir la palabra, traducirla, mucho en la parte católica, no la parte, estoy hablando de la parte cristiana, la parte católica, de donde viene la Vulgata latina. Las mujeres eran personas de pecado. ¿Por qué? Porque les hacía tentar. Entonces ya las mujeres, o sea, había un problema muy grande, hermanas, con las mujeres. Por eso estamos mirando el reflejo en la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es bien clara, pero cuando veamos estos así, hay que ir muy adentro. Mariana, pero eso siempre lo he oído, ¿no? Que la mujer hace tentar, pero a veces uno mismo cae en eso, ¿no? Aparte de eso, de Pero que claro, decir eso, pero para eso Dios nos dio dominio propio. Cuando un claro que hombre sí. dice, ay, no, que una mujer me hizo tentar, de que Mentira. Exacto. yo tuve ¿cómo es que? Que decirle a mi esposa que me ayudara a quitarme esa mujer de encima. O sea, a mí me parece una falta de respeto, Claro. primero porque, o sea, tú eres una persona adulta y tú tienes que tener dominio propio, para eso te lo dio Así Dios. es. Lo que pasa es que es muy fácil y eso es desde Génesis, porque desde que Adán le dijo a Dios,
mira, fue ella que me tentó, que ella me hizo comer el Exacto. fruto. Ahí está Toda la culpa. tirándonos toda la carga a nosotros Exactamente, y no sí. tomando una ¿Y por qué la dejó responsabilidad. sola? La dejó sola, La dejó por sola. eso. Entonces, si uno se pone a analizar, uno dice, bueno, pero es que Sí, Adán sí es bravo, o sea, le tiró todo así a es, uno así es, y así hacen muchos hombres al sol de hoy, así es, Mariana. así Es que es, no me tentó nada. Tú no así tuviste un es, dominio propio, no así tuviste es, una decisión, Exactamente. porque yo me imagino exactamente, que todo es de decisión. O sea, tú decides si te vas por el barranco o te quedas firme donde tú estás. exactamente. Pero hay una cosa bien cierta, Marianita, que yo también tengo que hacer ahorita, pero ¿sabes qué? Lo que, en lo que dice Belkis tiene mucha razón, porque ya desde la creación del hombre, la mujer, el pecado, que si comió, que si no comió, que si le dio el otro. Bueno, para mí, ya, ella agarró el fruto, pero ¿quién se lo comió primero? El dragonazo, porque siempre es el hombre. Esa es una. Y otra, de que como, claro, lo Creo que se lo comió interpretan, ella se lo comió primero, Ella se lo comió primero, sí. Eso es lo que dice la escritura. ya, pero pero igual se lo Marianita, comió. pero como tú dices, prácticamente, no prácticamente, sino que les está dando como un castigo, ¿no? Es un castigo. Debido a la desobediencia, les está dando, no, ahora tú Pero dice, te caerás, enseñorearás de ella, tu marido se ya, enseñoreará de ti. claro, Ahí ahí viene ya, todo. ya, ahí viene todo. Entonces, ahí viene ya de que esto, cuando va siguiendo, mira, ¿quién la restaura, la sana, el Señor, a la mujer del flujo, la samaritana que va a sacar el agua, Sí, sí, mujer, sí, la que la apedrean, mujer, sí, sí, sí. y esto, son más que nada mujeres. Ahora, escuché, ahí las voy a dejar, que es parte como un chistecito, que dice que cuando resucita el Señor, ya lo habían matado, crucificado, todo ya, y resucita, ¿quiénes van? Las Las mujeres, mujeres. las mujeres. Entonces dice, ¿por qué mandó a las mujeres? ¿Por qué no vinieron, por ejemplo, 2 o 3 hombres? Porque las mujeres son más curiosas, son más chismosas. Vayan y díganle al pueblo. Ah, listo, se fueron. Esa es una Gracias, broma, esa es Glorita. una broma. Gracias, mi amor. Bueno, ha sido una bendición compartir con ustedes. Ya la próxima semana es nuestra última clase. Uy, Que Dios les bendiga. Nos hemos demorado 3 horas casi, pero qué bendición. Qué bonito, qué ya. bonito. No, Sí, ahorita, está muy interesante este tema y se puede gracias a hablar más. Dios. Sí, sí. Bendito Dios. Amén. Bueno, oramos. Belquita, ¿tú nos cerrarías en oración, por favor? Gracias. ¿Ok? Ya va, que se me había quitado. Padre amado, gracias por esta clase de hoy, Señor. Gracias porque hoy nos diste a entender mucho más de la palabra de Dios, mucho más de cómo nosotras las mujeres debemos portarnos, debemos valorarnos, debemos seguir en alzar nuestra voz, pero para llevar tu palabra, Señor, para que Amén. todo el mundo entienda que somos complemento del Señor, del varón, de la persona que tenemos a nuestro lado, Señor, pero que también tenemos criterio propio, tenemos decisión propia y Amén. tenemos que actuar de acuerdo a lo que dice tu Así es, palabra, Señor. Señor, de Sí, acuerdo a lo Señor. que está en nuestro corazón, aún cuando a veces no está de acuerdo la persona que tenemos a nuestro lado, Señor. Pero mientras estemos siempre, Señor, este, eh, no negociando ninguna cosa que no lleve contigo la palabra que tú nos has enseñado hasta ahora, Padre. Gracias, Señor, por estas horas, Señor, que nos diste y esperemos que todas las personas y que todas las mujeres, Señor, del mundo levanten su voz también, Señor, que te conozcan a ti para que ellos sepan, para que ellas sepan, Señor,
cuán tan valiosos son ellas para ti, Señor, que seamos personas que ocupemos el lugar que tú nos diste, Señor, que el lugar que siempre tú nos diste en tu corazón, Señor, que seamos compañeras, que seamos Amén. madres, que seamos hijas, que seamos amigas, que seamos hermanas, pero siempre, Señor, llevando la palabra que tú nos has dicho, Señor, porque hay en el mundo que se acabe tanto, Señor, Amén. muertes Sí, a las Señor. mujeres por esa mala interpretación, Señor, que le damos a la Sí, palabra. Señor. Siempre hay muchas cosas que los varones vamos a decir, se documentan y se apañan detrás de una palabra que tú no pones, Señor, solo Sí, que sí. ellos la interpretan de acuerdo a su conveniencia, Señor, porque tanto el hombre como la mujer tiene el derecho de vivir, de salir adelante, de estudiar y de todas las cosas que tú, Amén. Señor, Amén. las diseñaste, perdón. Amén. Bueno, Señor, gracias, Padre, en el nombre del Señor, aquí estamos y aquí te damos gracias, gracias, gracias. Amén. 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 Amadas, les amo, Dios les bendiga. Bendiciones. Bye, bye, Marianita. Que Bye. Dios te bendiga. Bye.